Senador Germán Martínez Cáceres, buen día. Muy ¿Lo buen... dije bien, señor Cáceres? Sí. Nunca se lo digo así. Se lo una grave, una aguda y una esdrújula. Oh, qué bárbaro, qué completo su nombre. Sí. Sofi, buenos días. Buenos días, senador. Querido auditorio, aquí estamos. Listos y puestos, senador. Yo creo que hay varios temas, por supuesto, el asunto del tema Ayotzinapa, ahorita un comentario, pero yo creo que lo que más ha llamado la atención, recibimos muchos comentarios, muchas gracias, especialistas, gente que opina, sobre lo que sucedió ayer una vez más en la Cámara de Diputados, la discusión entre legisladoras sustancialmente, que termina por reventar la comparecencia del secretario de Hacienda ante el Pleno de la Cámara de Diputados, pero pues no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, Manuel, el Congreso, desgraciadamente, y me apena decirlo, se está convirtiendo en un teatro de vergüenzas, y ya desde que el presidente no lo pela para sus fiestas patrias, que por cierto debo reconocer al historiador Alejandro Rosas, que tiene él razón en parte. Quien más ha estudiado sobre el grito de independencia es Fernando Serrano Migallón, mi maestro, y Alejandro Rosas tiene razón en que el grito de independencia fue antes, pero yo digo de Paul Garner, un biógrafo de Porfirio Díaz, que habló del enlace umbilical entre Porfirio Díaz y el destino de México sería explotado por el régimen para crear en la conciencia popular una relación entre Díaz y la consumación de la independencia y la soberanía nacional. O sea, si hubo un culto a la personalidad, como el de Andrés Manuel ahora, y el mismo Garner dice que, como se indicó anteriormente, a partir de la campaña sostenida por Círculo de Amigos del Presidente, la celebración anual del cumpleaños, que fue el tema que yo dije, 15 de septiembre, se combinó a partir de 1895 con las celebraciones que marcan la independencia de México. De este modo se estableció un vínculo permanente entre la vida personal de Díaz y el destino de la nación. Paul Garner, yo no copio, Paul Garner y Alejandro Rosas tiene razón, y Serrano Migallón tienen razón, pero yo también en mi interpretación que hice. ¿Y a qué voy con esto? A que pues ya todo lo decide el presidente. Entonces el Congreso no sirve, todo lo decide el presidente, los gobernadores no sirven, todo lo decide el presidente, los órganos constitucionales autónomos no sirven. Hay una relación directa entre el presidente y los ciudadanos que le va a estallar a la próxima presidenta de México, se llame quien se llame. ¿Por? Pues porque los ciudadanos van a querer hablar con el presidente y el Congreso, pues el Congreso no existe, el Congreso es, insisto, un teatro para premiar, un teatro para que vengan los ovnis, y los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha ahí con el señor Jaime Maussan y el Sergio Gutiérrez Luna de la Libre de Derecho. Es una escenografía, es una mampara para las campañas presidenciales. Ayer Xóchitl andaba en la de diputados y Claudia en la de los senadores, para que vaya RBD y luego ya cancele RBD. RBD no va a ir al Congreso o no va a ir a los... Yo creo que es el único lugar seguro para que vaya Peso Pluma, porque ya ni a Tijuana, ni a Culiacán, ni a León, ni a Querétaro, ni a Puebla, ni a Acapulco. Está complicado, ¿no? Canceló. Sí. Porque triunfa el crimen. Entonces, el Congreso ya no es una representación nacional, sino una escenografía en la que hay un teatro en que se obedece al presidente, como con Porfirio Díaz. Igual, con Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque hay un agachonismo de diputados, de senadores, y porque no se representa ahí el sentir, para usar las palabras del michoacano Morelos, el sentir, los sentimientos de la nación. Ayer fue Claudia Al Senado. Al Senado. Y dijo que había unidad. Y yo solo revisé las cuentas de Twitter y los pronunciamientos de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal. Dijo que había unidad. Y Monreal habló, ahí lo grabé, luego ya no lo encontré en Twitter, no sé si lo bajaron o no. Monreal, a propósito de los 9 estados en que va a haber gobernaturas,
Dijo, ojo, hay que prohibir el dinero ilegal, es decir, hubo dinero ilegal en la campaña de Claudia. Eliminar la simulación política y el favoritismo, es decir, hubo simulación política y favoritismo. Impedir el exceso de publicidad, es decir, hubo exceso de publicidad, Adán Augusto. Y dijo algo que dijo Marcelo Tiempo, no permitir que las estructuras del gobierno en cualquiera de sus niveles trabajen en favor de un candidato. Dijo que las dirigencias partidistas deben ser neutrales. Todos los vicios de Claudia los exhibió Monreal ayer. Manipulan las encuestas. Dijo, no debemos tolerar la distorsión, el engaño, la perversión en el proceso interno de la Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Morelos, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chiapas, con un letrerito ahí, que elegirán candidato a gobernador. Y Marcelo Ebrard dijo con toda claridad que se estaban amenazando infructuosamente a 35 diputados federales de Morena, del PT y del Verde que están y siguen estando con él. Así lo dijo claramente. Que no tiene sentido ni caso someterlos, que la diversidad existe y seguirá existiendo en Morena, que debe haber un diálogo parlamentario, que están esperando la respuesta a las quejas del propio Marcelo, del propio Delgado, y que el presupuesto, eso es lo que yo ya le creí, porque aquí he dicho que no creía yo en la rebeldía de Marcelo, y que el presupuesto tendrá que hacerse ahora con ellos, con los 35 diputados disidentes. Sí, dando a entender que no esa es tu mayoría simple, no te alcanza. Dijo con toda claridad que la base de la unidad no puede ser darle órdenes e intimidar a los diputados ebrardistas. Entonces, la unidad que dijo Claudia en el Senado, mentira, falsa, lo de siempre. Como inaugurar un tren que no camina, como una refinería que no dos bocas, como decir lo mismo, la misma onda de siempre, la continuidad, las mismas mentiras, la misma simulación. No hay unidad, porque con palabras de Marcelo y con palabras de Monreal, estoy diciendo que no hay nada de unidad allá adentro. Morena no ha resuelto ni la queja de Marcelo Ebrard. Entonces, ¿el Congreso de qué sirve? Pues sirve de peleadera, de espectáculos vergonzosos para las diputadas y los diputados en sí mismos. Cuando se agravia a otro diputado, cuando se agravia a otro representante, se está agraviando a sí mismo quien profiere eso, porque eso, ahí es el lugar del honor, ahí es el lugar del decoro, ahí es el lugar de la patria, ahí están las banderas que nos unen a todos. Y cuando se oye que perros, que perras, que esto, que lo otro, que sirvientas. Yo oí una palabra, sirvientas, dijo, no, como una descalificación. La detesto eso. Eso no puede ser una descalificación. Las trabajadoras del hogar son dignas y tienen derechos laborales gracias. Con la palabra gatas, ¿no? Sí, no, sirvientas y no sé qué, o sea, tonterías, descalificaciones absolutamente discriminatorias. Correcto. Que no deben oírse en ningún lugar del país, en ninguna casa, en ninguna calle, mucho menos en la representación nacional. No, yo coincido contigo, desde hace rato me parece bien complicado, sé que son momentos muy difíciles para hacer opiniones sobre lo que hace una mujer, menos un grupo de mujeres, pero a mí me parece que como expresión política es bien desafortunado lo que pasó ayer en Cámara de Diputados. De verdad es bien triste, es bien desafortunado, ¿no? Nos han mandado comentarios especialistas en la materia y efectivamente pues coinciden en que no es exactamente lo que se supone que deberían estar haciendo este grupo destacado, porque más destacado, llegar a ser diputado o diputada, pues se supone que hoy en día pues se lo ganaron, algunos pónganle que fueron a la tómbola, pero pues todos fueron votadas ellas, ¿no? Para tener este tipo de exposiciones, pero sobre todo con ese lenguaje, esas palabras, que no es necesariamente lo que se supone que protege el fuero. Eso no es lo que protege el fuero. No, bueno, o sea, la verdad es que ese lugar de la palabra, por eso se llama parlamento, porque ahí se parla. Pues sí. Es el lugar del diálogo, es el lugar del intercambio razonable de argumentos, es el lugar de propuestas. Y sí, es el lugar de pasiones y de división y de la pluralidad, y que debe exhibirse con toda claridad que pensamos distinto los mexicanos. Y la confrontación ruda, sí, de pareceres, la confrontación ruda de razones, de argumentos, de pasiones, pero no de insultos, pero no de mentadas de madre, pero no
de descalificaciones discriminatorias. Y cada quien es lo que quiere ser frente al gobierno, ¿eh? Si tienen derecho a culimpinarse frente al gobierno. No, bueno. Y tenemos derecho a oponernos al gobierno. ¿Y qué te parece? Yo sí soy la perra del presidente. Por eso, cada quien tiene derecho a autodefinirse. Pues a ver, señor senador, dice usted, fue Marcelo Ebrard. Hay que tomarlo en serio con pues con estos planteamientos de pierna dura, donde dicen no estén intentando doblar a los diputados y las diputadas que están en el ala progresista, que es como les llama Marcelo Ebrard. Ayer va con Ignacio Mier. Eso es lo que les pide, o le pide Ignacio Mier, que no los fuerce. Tú dices, bien el tema del presupuesto, me llama la atención, y esa es mi pregunta, ¿cómo interpretamos entonces que la semana pasada que Claudia Sheinbaum va a la Cámara de Diputados, salvo 2 o 3, estaban todos los diputados y diputadas, incluidos los marcelistas? Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Como una corchea política, como un asunto de hipocresía, como un asunto de queda bien, como un asunto de estrategia política? ¿Cómo lo entendemos? No, digo, como que están juntos. Marcelo no ha roto con Morena, hay que decirlo con toda claridad. No ha roto. Y pero que están allí en los jaloneos y que no hay una unidad de todos marchan, como Claudia fue a decir ayer al Senado. Allí no hay unidad en ese bastón de mando que, como dijo Acosta Naranjo, el presidente entregó el bastón, pero ese bastón de mando tiene control remoto. Se quedaron con el control remoto en Palacio Nacional de ese bastón de mando. Entonces yo veo que hay una absoluta división y que hay un absoluto desdén por el Congreso. La comisionada de atención a víctimas 2 veces no le ha dado la gana ir al Senado a comparecer. ¿Por qué? Pues porque el Congreso es eso. Comparece mejor marcianos de Perú que los funcionarios de la 4T. Porque se favorece más el circo que la responsabilidad política de los funcionarios frente a la representación nacional. Yo más bien diría que el Congreso debe estar revisando toda la información de lo que pasó en Ayotzinapa y decir con toda claridad qué fue lo que allí ocurrió y revisar y validar esa información. No que el presidente diga pues lo que hay, lo que no hay, lo que... No, a ver, el presidente ha estado a cuentagotas y regateando y dándoles a tole con el dedo a los papás de esos muchachos. Esa es la verdad. Porque los últimos chats, que ya algo había dicho el GEI, donde se inmiscuye a militares, donde se habla de miles de mensajes, donde se habla de policías militares y de otras autoridades coludidas con el crimen, eso no salió de voluntad presidencial ni de la voluntad de nada. Eso salió en el New York Times el 2 de septiembre. El 2 de septiembre pasado. Y eso hay que entregarlo. Y eso hay que decirlo, aunque duela, aunque le duela al mundo militar. Es cierto que mucho se ha avanzado, es cierto que hay un procurador en la cárcel que no había, es cierto todo eso. Pero los padres de los muchachos de Ayotzinapa tienen una sospecha de que se les está dando a tole con el dedo durante muchos años y de que sí se dijo con toda rotundidad en campaña que se iba a aclarar este asunto y que iban a aparecer estas personas. Entonces, el presidente desapareció al Estado Mayor Presidencial que cuidaba al presidente. Pues sí, ahora el presidente cuida al Estado Mayor Militar. Está bien, yo tengo un punto de vista, me parece quizá que sí haya necesidad de clarificar, lo decía hace rato el presidente allí en la conferencia, cómo se va a entregar la información, que a lo mejor no va a ser la satisfacción, por lo que vemos satisfacción, pero es qué es lo que hay, qué es lo que existe, qué demandan ellos, qué es lo que están buscando y qué es lo que no existe. En la hipótesis, nos lo decía temprano otra vez Vidulfo Rosales, de que ellos creen que sí existe. Y creo que ese es un problema, ¿no? Ahora quizá el Estado tendrá que demostrar que eso que suponen los defensores y padres de los normalistas desaparecidos, que existe, no existe.
Eso es lo que me parece que va a ser interesante el próximo lunes. Segundo, ¿cómo dice el presidente ahora que les deja muy claro a los padres de familia que la información que existe es la que hay? Ahora nos lo dice Sofía. Nos dice temprano Vidulfo Rosales, la reunión fue un poco tensa y un poco ríspida. Y efectivamente, le pregunto, ¿cómo fue ríspida? Pues es que el presidente intenta imponer su punto de que ya no hay más información de la que tenemos. ¿Qué más, Sofía? Regresan al tema al presidente y le preguntan específicamente qué fue lo que pidieron los padres de familia, los padres de los normalistas, y el presidente dice que cuando los dos expertos del GIEI que quedaban en México se retiraron, dejaron un informe final. En ese informe final, dice el presidente, ellos consideran que no hubo suficiente información de parte del ejército. Correcto. Y hacen una lista de documentos que no se les entregaron. Correcto. Esa lista de documentos que no se les entregaron es la que llevaron, según el presidente, ayer los padres de los normalistas. Correcto. Para decirle al presidente, queremos estos documentos que el GIEI dice que el ejército no les entregó. Eso es exactamente lo que nos dijo. Eso es justo, ¿no?, lo que dice el presidente, que van a revisar esta lista del GIEI, ver qué existe, qué no existe, qué se entregó, qué no se entregó, y el lunes darles el informe a los padres. Ahora, políticamente se da la impresión, senador, que efectivamente este gobierno ya terminó la investigación. Digo, sí faltan algunas pesquisas, sí los resultados de Innsbruck en Austria, asuntos científicos de restos óseos, pero sustancialmente la investigación ya acabó. Para ellos ya acabó. Para prometer a esclarecer el crimen de Ayotzinapa fue a manos llenas. Para cumplir, fue con mediocridades, con ineficiencias. Totalmente de acuerdo en que no puede ser a satisfacción de nadie una investigación de un crimen. Pero sí debe haber una reparación integral del daño. Una reparación integral del daño que dé garantías de no repetir los delitos, de no repetir las conductas. Y yo veo Guerrero peor de podrido. Híjole. Yo veo Guerrero peor de podrido. Yo no quiero dejar de decir que en Ayotzinapa, aunque no estaba en ese momento en Guerrero, el coordinador de la Policía Federal de Guerrero esa noche de Ayotzinapa se llama Omar García Harfuch. No digo más, solo es un cargo que ahí tenía, porque luego andan hablando del pasado, porque luego andan hablando de que el pasado es el culpable, porque luego andan hablando de que el pasado es el culpable. No tiene nada que ver, yo no veo que se haya inmiscuido, pero ahí hay un coordinador de la Policía Federal que esa noche no estaba ahí y que ese cargo tenía. Lo que sí es que debe abrirse todo para sanar la herida, aunque salga pus militar, aunque salga pus policíaca, aunque salga pus del gobierno del estado de Guerrero, aunque salga quien salga, debe abrir, y como que no le abren para no lastimar aquí, para no lastimar allá, y en eso yo insisto, por eso, en la reparación integral del daño, no solo en un dinero, sino conocer la verdad y que los autores materiales de esos ahora asesinatos, de esos desaparecidos, sigámoslo diciendo así, deben estar en la cárcel y han sido ineficientes. Tomás Herón les juega el dedo en la boca, les saca cuernos y les saca la lengua. Allá está en Israel y no lo pueden traer. Ya se va a quedar. Y no lo pueden traer. Eso se llama ineficiencia, que se traduce en impunidad. Y que el New York Times saque el 2 de septiembre unos chats que el gobierno le debió haber dado a los padres, pues eso, si yo fuera un padre de uno de los desaparecidos, pues me enojaría. Me diría, aquí están, me están contando solo digo, sé que lo pones nada más en la mesa como un tema de discusión, pero ¿por qué es relevante el tema de Omar García Harfuch? El que fuese el responsable de la Policía Federal en ese momento en Guerrero, cuando notoriamente no estaba en el Estado. No, lo digo. Y yo creo que qué bueno que no estaba, porque imagínate que estuviera, en una de esas estaría en la cárcel, inmiscuido o relacionado, ¿con pruebas o sin pruebas? Lo digo y lo digo con toda claridad, estoy en Michoacán, y dije en el programa pasado que Omar García Harfuch tenía aciertos en seguridad en la Ciudad de México. Sí, señor. No, tampoco, yo, nada más que hay que abrir claramente todas las cortinas, que hay que abrir las ventanas del aire, y los padres de familia intuyen, sospechan, sienten, los padres de los de Ayotzinapa, que no se les está dando toda la información que se les revela, que tiene que ser Estados Unidos, que tiene que descubrir John Gimbler un autobús nuevo con más gente, que tiene que ser otra gente la que les diga, que les están contando cuentachiles, cuentacuentos aquí para cubrir
para cubrir, esa ya es mi sospecha, para cubrir autoridades civiles o militares coludidas con el crimen en Guerrero, que fueron los que perpetraron esta jodidez y que tiene abierta esta herida y que no nos debe cerrar hasta que no enseñen a satisfacción de todos los padres la información que tengan. No que la inventen, tampoco que no hagan pruebas. Bueno, vamos a pausa, senador. ¿Te parece que comentemos el asunto? Ni hablar. Creo que no podemos evitar dejar de comentar lo que ha pasado con Xóchitl. ¿Hizo bien? ¿No hizo bien? Enfrentar este tema de una tesis que pues tiene problemas, por lo que parece, metodológicos. La revisión que hace la UNAM. ¿Le regresamos con eso, te parece? Me parece muy bien. Pero qué tristeza la sangría en el país, ¿eh? Lo dice ahorita Deyanira. El Estado de México dio 18 muertos ayer, Guanajuato 11, Guerrero 7, Jalisco 6, Michoacán 6, Morelos 4, Nuevo León 3, Oaxaca 4, Puebla 2, Quintana Roo 2, que es de los que menos dan, Sonora 2, Baja California 7, Chiapas 4, Chihuahua 5, Ciudad de México 2. Qué triste por donde la veas. Y yo siento que el gobierno no se duele de esto. Ese es el punto, no se duele. O sea, no hay un comentario. No hay una condolencia. No hubo mayor información, dijo el presidente la semana pasada. Mataron a un vicefiscal en Guerrero y tú decías, Guerrero no tiene orden, no tiene gobierno, está roto. Sale. Mataron al delegado de la Fiscalía de la República. Y el presidente dijo, una de esas mañanas de la semana pasada, la Fiscalía va a informar. Efectivamente, salió un comunicado, más o menos con algunas razones por las cuales ellos suponen se cobró la vida del entonces delegado de la Fiscalía. No conocemos más. Ayer escuchaba a Juan Angulo, del sur de Guerrero, con Denise Merker, y decía, pues acuérdate, Denise, que aquí hay un gran operativo, el que está buscando a los responsables de los asesinatos. Por los hechos de Arcelia, esto que vimos ahí, una protesta otra vez contra los militares, otra vez contra ellos, y protestas en ese punto neurálgico de Guerrero. Guerrero, un estado absolutamente roto. Si te matan el delegado de la Fiscalía de la República, pues no hay estado, no hay gobierno, no hay nada. Yo espero que... Y la estrategia, perdón, senador, es el silencio. La estrategia es el silencio del gobierno, es no moverle. Yo espero que den frutos de algún horizonte de reconciliación. El Diálogo Nacional por la Paz que se empieza a celebrar hoy en Puebla, auspiciado por la Conferencia del Episcopado Mexicano y por la Iglesia Católica y las iglesias en general, los jesuitas y la Compañía de Jesús, y que nos planteamos otra ruta de reconciliación y de vivir en paz y con calma. Sí, tiene razón. Bueno, vamos a ver esta explicación que da Xóchitl Gálvez en sus redes sociales. Pues tiene que salir a decir, primero me equivoqué, lo dice en sus palabras ayer en la Cámara de Diputados, sobre el asunto de su trabajo para titularse, no una tesis, es un trabajo de experiencia profesional, lo explica, toma como ingeniería en computación, toma algún documento, de un documento internacional, etcétera, no le pone las especificaciones adecuadas, ¿no?, en materia de respeto al uso de estos documentos. Y bueno, pues ahí la agarran, ¿no? Ahí la toman, se hace esta explicación de Xóchitl y después en la noche ya sube este video a sus redes sociales, pues haciendo frente a este señalamiento. Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas. Ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más. Bueno, desde mi óptica, Xóchitl hace bien al salir, reconocerle, no hacer esa estrategia. Tú escribes hoy en el periódico Reforma sobre el tema de la ministra Yasmín Esquivel, que bien o mal, ella tiene su estrategia legal que ha de alguna forma impedido que la UNAM avance en, creo que un documento marcado, que está plagiado. Ella dice, yo no plagié, me plagiaron, y hay quien dice, pues plagió, ¿no?
Pero como no se puede avanzar porque leguleyamente está atorado el tema, ¿no? Legalmente está atorado el tema, pues Xochitl dice, pues sale que yo sí me equivoqué. Ahora, no sé si esté verdaderamente serio esto que dice de que vengan 256 ataques más, porque la verdad, pues esto sí, ni como decía Sandra Cuevas, el Batman Omar García Harfuch, ni él las aguanta, ¿eh? Esto lo digo en serio. Yo voy a repudiar, Manuel, siempre el fraude académico, el fraude escolar, para obtener un título o un grado académico. Yo lo voy a reprochar siempre. Y voy a pedir la misma vara para Yasmín Esquivel que para Xochitl Gálvez. Pues sí. Hizo muy bien el rector Graue, hizo muy bien la UNAM en turnar este asunto a la Facultad de Ingeniería, al Comité Ético y al Consejo Técnico para analizar este asunto. Pero yo veo rápidamente cuatro distinciones o diferencias entre lo que plagió Yasmín. En primer lugar, plagió 2 tesis, la de doctorado en España y la de aquí, y el informe por escrito de Xochitl. Xochitl se titula por prácticas profesionales y hace un informe de esas prácticas. Yasmín dice que escribió un libro. Segundo, la idea central del informe de Xochitl, que es diseño de edificios verdes e inteligentes, es original, la idea central. Y, en cambio, el título de la tesis, ni el título es original, el de Yasmín Esquivel, la inoperancia de los sindicatos, de los trabajadores y quién sabe qué. Es cierto, Xochitl copió párrafos y no los citó correctamente. Es cierto y bochornoso. Correcto. Aquí incluso el Diario Oficial. Y no los entrecomilló. Pero yo digo, es un despropósito brutal comparar la ausencia de algunas comillas con robarse todo el alfabeto. Segundo, o último, no se requiere título de ingeniera ni de nada para ser presidente de la República. Peña Nieto, y no es excusa, no es nada, Peña Nieto plagió el presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. No se requiere título para ser presidente. Y sí se requiere título de abogada, poseer al día de la designación, con una antigüedad de 10 años, título profesional en Derecho para ser ministra de la Corte. Artículo 82, los requisitos de presidente. Artículo 95, los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte. Yo insisto en que repudiaré. Hay un amparo, y ya está claro eso. Sí tiene facultades la UNAM. Que se someta a Xochitl a la UNAM sin las chicanas judiciales de Yasmín Esquivel, sin las marranadas judiciales de Yasmín Esquivel, que se someta Xochitl a la UNAM. Y el veredicto de la UNAM debe respetarse. La UNAM es respetada, la universidad pública debe respetarse, la máxima casa de estudios, su manera de enseñar debe respetarse. Y allí no debe haber trampas ni de Xochitl, ni de Yasmín, ni de nadie. Lo que diga la UNAM hay que acatarlo. Ya lo dijo Xochitl, clarito. Lo que diga la UNAM hay que acatarlo. Y que la señora presunta ministra, alumna plagiaria Yasmín Esquivel, también se someta y no ande con amparos y no ande con arreglijos y amigos del Tribunal de la Ciudad de México dándole medidas cautelares y abogados haciéndole favores, a lo mejor a cambio de sentencias en la Corte, a lo mejor a cambio de sentencias en la Corte, para que no se descubra el plagio de Yasmín Esquivel, que sí se necesita, sí es requisito para ser ministro de la Corte. Así es que la misma vara, pero no es lo mismo. O como diría, para no plagiar, la señora de las mentiras, que Sofi sigue todos los miércoles con atención, es su fan. Lo de Xochitl no es falso, pero se exagera. Perdón, lo dijo Vilchis, Vilchis Dichet, para que luego no me digan a mí que yo estoy plagiando aquí a la Vilchis, a la señora de las mentiras, a la señorita de las mentiras. Entonces yo, sinceramente, creo que el asunto está claro. Ya hubo un amparo, el 862/2023, de la juez quinta de distrito en materia administrativa del circuito de la Ciudad de México, donde validó la facultad de la UNAM para declarar la nulidad absoluta del grado obtenido que no cumpla los requisitos. Muy bien, que se le anule a Xochitl, veremos qué hacen con el de Yasmín Esquivel. Muy bien. Y Xochitl, perfectamente bien, asume su responsabilidad. No se anda escondiendo tras el traje de Andrés Manuel López Obrador.
Xóchitl no se anda escondiendo atrás de un hombre ni de nadie. Sale y lo dice con toda claridad, lo que diga la UNAM. Yasmín fue y se escondió tras la toga, fue y se escondió tras López Obrador, fue y se escondió con unos abogadetes, rábulas mercenarios. ¿Qué? Sí, hay que ir al diccionario. Sí, de vez en voy al cuando. diccionario a ver, rábulas. Y entonces... Échale, ¿no? Rábulas. No, y entonces... ¿Por qué está tan enojado, senador? Pues porque el fraude me enoja. Mire, saludos a quienes nos están escuchando a través de nuestras redes No se sociales. enoje, ni menos si andan en otros lugares del En donde mundo. sea que nos estén escuchando. Tiene usted razón, sí da la impresión de que el senador hoy está enojado. Vaya a saber por qué, porque se le dio café cuando llegó, se le dio su pancito, los biscuits de Obregón, muchísimas gracias, como cada jueves, pero está de un humor insoportable. Dice ¿Qué palabra el es esa? diccionario rábula, Rábula. abogado ignorante y charlatán. Y aclara que es despectivo. No, suena la palabrita despectivo, ¿no? Yo, rábula no, abogado, enojado puede ser. Oiga, abogado, a ver, cambiando de tema, ¿algo más? No. Ayer que veíamos un asunto interesante que hizo la alcaldesa de San Martín, Texmelucan, pues yo creo que modelo, no sé si modelo en el país, pero ya hace mucho que yo no veía eso, no me acuerdo. Se disfrazó, no sé por qué, pero se disfrazó para que no la reconocieran ahí en San Martín, Texmelucan, y se fue a topar a unos policías de tránsito que andaban raro, ¿no? Extorsionando automovilistas, eso es rarísimo en este país. Y efectivamente, los evidencia, los graba y todo. Y me acordé que ese programa, creo que se llamaba Usuario Simulado, lo plantea el secretario de la Función Pública del periodo de gobierno del presidente Felipe Calderón, un señor que se llama Germán Martínez Cázares. Me acuerdo que tú lo hiciste, me acuerdo que además hubo quejas porque entonces pues, los ofendidos, los corruptos, sustancialmente se quejaron, llegó a la corte y lo declara inconstitucional. No, porque pues no sé, ya no me acuerdo las razones, pero eso lo pasaste tú. Y lo han intentado hacer varios, no les ha salido, pero hay manera, o sea, se necesita... No sé en qué año haya sido esto, no sé si en el 8, en el 9, ¿no? En el 2008-9, pero mira cuántos años después, la necesidad de obviar, de evidenciar, de transparentar la corrupción en este país. Sí, era un programa que se disfrazaba uno de usuario, digámoslo así, Sí. usuario, y iba uno y le ofrecía En una la ventanilla, mordida, ¿no? Claro. A cambio de un trámite, pero era un funcionario de la propia secretaría y para descubrir el delito, pues eso lo hicimos, para descubrir el fraude, para descubrir la corrupción. Sí se hizo en ese momento, ese programa se impulsó y bueno, pues se quejaron los corruptos y ganaron las sentencias porque no puede haber un acto de molestia y porque había una inducción al delito, porque había una complicidad, digamos, con el delito y requería una autorización judicial previa. Correcto. Que es lo que nos falló a nosotros. Que es lo que fallaba. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto y avisárselo al juez porque ando tras de aquel corrupto y me parece que es corrupto o tengo indicios de que es corrupto. Y autorízame, por favor, como se autoriza a espiar un teléfono, Claro, como se autoriza a invadirle su esfera individual al corrupto. Todo mundo es presuntamente inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces se estaba violando la presunción de inocencia. Pero la verdad es que la alcaldesa hace bien en buscar corruptos, como sea. Lo que sí debe tomar alguna precaución judicial para que no sea una inducción a un delito, para que no sea una... Y después se le revierta. Y luego se le revierta, exactamente. Entonces yo lo felicito. Hay quienes se disfrazan de decentes, pero hay quienes se disfrazan de corruptos y van de traje a la Cámara de los Diputados y van de traje a la Cámara de los Senadores. Y, qué mal genio trae usted, señor. No, es que... Qué bueno que está de mala, si no es usted rábula, como dicen. No, de ninguna manera. Tranquilos todos a disfrutar. Que disfruten sus vacaciones. Qué bueno que no está Ciro, porque si no me estuviera oyendo. Pero ya voy a pensar que está Ciro en la playa, en Acapulco, no sé. Usted Ciro en paz, está de vacaciones. Por eso, hay que dejarlo en paz. Gracias, senador. Buen Aquí jueves. Nos vemos más Ánimo, tranquilos. Aquí ánimo. nos vemos. Tome usted aire. Aquí nos vemos. No plagien.